Hay hombres que levantan copas y otros que levantan clubes. Hay dirigentes que buscan fama, dinero, poder y otros que hipotecan su casa para salvar el club de sus amores. Este no es un video sobre títulos, no es un video sobre cracks, es la historia de alguien que no usaba botines ni dirigía tácticas, pero cambió el fútbol profesional para siempre. Este es un homenaje a José Amalfitani, el presidente que no prometía campeonatos, pero entregó su vida por un club. El hombre que convirtió un baldío hundido en uno de los estadios más importantes de Argentina. Que construyó no solo paredes y tribunas, sino una filosofía. A veces los verdaderos campeones usan corbata. Don Pepe nació el 16 de junio de 1894, en Buenos Aires, hijo de inmigrantes calabreses. Creció en un país que estaba formado a los golpes, donde los clubes eran mucho más que fútbol, eran identidad. En 1913, a los 19 años, conoció a Vélez Sarsfield. El club tenía apenas 3 años. No tenía cancha fija, no tenía sede y no tenía recursos. Lo que sí tenía era una comunidad que soñaba con construir algo propio. Amalfitani se sumó como un socio más, pero su actitud era distinta. Ayudaba a pintar las canchas, organizaba rifas, armaba la revista del club. Cuando Vélez no podía pagar el alquiler del campo de juego, él ponía plata de su bolsillo. En 1920 fue elegido presidente por primera vez. Apenas tenía 27 años, pero lo mejor y lo más difícil vendría más adelante. En 1940 Vélez descendió a la segunda división del fútbol argentino, pero la caída deportiva fue solo la punta del iceberg. El club estaba fundido, los socios se habían ido, las deudas se acumulaban, el estadio no existía. Esto para muchos era el final, pero para Amalfitani era el comienzo. Convocado nuevamente como presidente, volvió al cargo, y no volvió con discursos, volvió con acciones. Vendió su auto, hipotecó su casa, usó cada centavo que tenía para pagar sueldos atrasados y evitar la quiebra. Y lo hizo con una frase que quedaría grabada para siempre. Señores, yo no he venido al funeral de Vélez Sarsfield. ¿Qué me importa la segunda o la tercera? Mientras haya 10 socios, el club sigue en pie. Esa fue su declaración de principios, porque para él, Vélez no era una camiseta, era una causa. ¿Cómo se construye un estadio sin dinero? Bueno, Amalfitani diría que con visión, con trabajo, con comunidad. Don Pepe consiguió terrenos en Liniers, que en ese entonces eran puro barro, una zona inundable, sin servicios, pero él lo vio claro. Acá vamos a construir el hogar del club. Convenció al ferrocarril para que donara materiales en desuso, durmientes, calderas, chatarra. Consiguió camiones de tierra de la municipalidad para rellenar los pantanos. Se organizaban cuadrillas de socios que, después de trabajar todo el día, iban al terreno a cavar, cargar, construir. En 1943, con tribunas de madera y mucho esfuerzo, se inauguró el nuevo estadio. Vélez volvía a tener casa. Y encima ese mismo año, volvía a primera. Pero Amalfitani no dirigía un club, crió una comunidad. Incorporó deportes sociales, construyó gimnasios, creó una biblioteca, fundó la primera pileta olímpica de Sudamérica dentro de un club, porque entendía algo clave. Un chico que entra al club es un campeonato ganado. Promovió el deporte amateur, el trabajo social, las becas educativas. Impulsó la participación de las mujeres en el club en un momento donde nadie lo hacía. Y todo lo hizo sin cobrar sueldo, sin buscar cámaras, sin aspirar a cargos políticos. Cuando llegaban dirigentes de otros clubes a pedir consejos, él respondía con humildad. Hagan lo que puedan con lo que tengan, pero con honestidad y constancia. Lo demás llega. Amalfitani transformó a Vélez, que durante años fue un club modelo, pero sin títulos. Y esto los hinchas se lo recriminaban. Él respondía sin rodeos. Si quieren salir campeones todos los años, háganse de Boca o de River. Pero en 1968 finalmente llegó el premio. Vélez ganó el torneo nacional con un equipo lleno de talento. Gárate, Hueve, Marito y un joven Carlos Bianchi. La final fue contra Racing, y en la previa algunos jugadores pidieron un premio económico. Amalfitani fue tajante. Si quieren plata, que jueguen los suplentes. No fue autoritarismo,
Fue una forma de decir, primero está el club. Los titulares salieron igual. Ganaron y encima el título se lo dedicaron a él. Amalfitani no fue a ver esa final. Estaba en su casa, enfermo. Escuchó el partido por radio en silencio. Cuando su hijo entró corriendo a contarle que eran campeones, Pepe solo preguntó: ¿sabés cuánto recaudamos? Así era él, austero, obsesionado con los números, pero sobre todo, amante de su club. Pepe murió un año después, en 1969, pero su legado no terminó ahí. En 1972 se estableció oficialmente que cada 14 de mayo, día de su muerte, sería en Argentina el Día del Dirigente Deportivo. Ningún otro dirigente de la historia del fútbol argentino ha recibido semejante homenaje a nivel nacional. Hoy, cuando uno camina por el estadio de Vélez, que lleva su nombre, no está pisando cemento, está pisando historia. No hay banderas que digan gracias por los títulos, pero sí hay una que dice gracias por enseñarnos a vivir. Amalfitani entendía que los clubes no son empresas, son familia, son identidad, son cultura. Que el club no se mide solo por copas, sino por su rol en la comunidad. Que el dirigente no está para figurar, está para servir. En tiempos de egos desmedidos, cheques millonarios y promesas vacías, la figura de José Amalfitani es una lección viva. Una lección de ética, de humildad, de trabajo silencioso. José Amalfitani murió sin riquezas, sin lujos, pero dejándonos un club modelo que hoy en día aún nos interpela. No ganó 1000 campeonatos, ganó algo mucho más difícil, el respeto eterno, porque como dijo un hincha alguna vez, mientras exista Vélez, Amalfitani sigue vivo.